Y ahora vamos a hablar de los parámetros de familia. Generalmente se usan para controlar las relaciones geométricas de una familia. Por ejemplo, un parámetro de familia típico podría ser el parámetro anchura o altura de una puerta. O también sirven para dar alguna información o atributo a esa familia. Por ejemplo, un parámetro de familia típico en este sentido sería el parámetro sentido de apertura de la puerta, que nos daría información sobre si la puerta se abre de izquierdas o de derechas. ¿Quién crea los parámetros de familia? El usuario. ¿Y dónde se guardan estos parámetros de familia? Bueno, pues son específicos de esa familia en la que se crea. Es decir, se crean y se guardan en el mismo archivo RFA de esa familia. Pero antes de nada vamos a aclarar una cosa, porque no es lo mismo crear un parámetro en una familia que crear un parámetro específico de familia. Es decir, si yo cojo esta puerta, edito familia y una vez dentro de la familia doy a tipos de familia y doy a crear nuevo parámetro, aquí tengo dos opciones, o crear un parámetro de familia o también puedo crear un parámetro compartido dentro de esta familia. Es decir, los parámetros de familia son solo un tipo de parámetros que creamos dentro de una familia, este tipo de parámetros. Pero también podemos crear dentro de una familia un parámetro que venga del archivo txt de parámetros compartidos. Y como vemos aquí en la descripción, si creamos parámetros de familia no van a poder aparecer ni en tablas de planificación ni en etiquetas. En cambio, si creamos un parámetro usando los parámetros compartidos, se van a poder introducir en varios proyectos, familias, exportarse a base de datos, aparecer en tablas y en etiquetas. Entonces vamos a demostrarlo. Vamos a introducir en esta familia de puertas un parámetro de cada tipo. La primera opción vamos a elegir parámetro compartido de mobiliario, que lo teníamos ya aquí creado, sentido de apertura, damos a aceptar, agrupar en datos de identidad y elijo ejemplar y acepto, aquí lo tengo, y acepto. Muy bien, ahora al cargar esta familia en nuestro proyecto, en edificio residencial, sobreescribimos la familia, selecciono la puerta y aquí veo en datos de identidad sentido apertura puerta. Perfecto. Pero al haber introducido este parámetro en esta familia, solo lo voy a ver en esta familia de puertas. En todos sus tipos de familia, en estos tres tipos, pero en esta única familia. Si yo ahora cojo, en vez de la single flash, esta de double glass, aquí en datos de identidad no voy a ver ese parámetro, porque no es un parámetro de proyecto que aplique a todas las puertas, sino que es un parámetro que hemos creado dentro de esta familia. Pero como ponía en la descripción entre paréntesis, este parámetro al ser compartido lo voy a poder usar en etiquetas y en tablas. Por ejemplo, vamos a abrir la tabla de planificación de puertas y aquí en campos veo que tengo disponible ese parámetro que acabo de crear, sentido apertura bot. Acepto y aquí lo tengo vacío en este caso, pero en el momento que empiece a rellenar información, por ejemplo, sentido apertura, derecha, vamos a coger otra puerta de la misma familia, single flash, esta va derecha también y esta derecha también. Y ahora ya en nuestra tabla de planificación, aquí lo tenemos. Entonces, como vemos, este parámetro lo podemos usar en tablas y para etiquetas también lo podemos usar. Vale, entonces, vamos a imaginar que queremos hacer un filtro de visualización con el VV con este parámetro de sentido de apertura puertas. De tal forma que yo quiera visualizar en rojo las que abren de izquierdas y en azul las que abren de derechas. Bueno, pues si voy al VV en filtros y doy a añadir, doy a editar nuevo, doy nuevo, lo llamo sentido apertura, elijo la categoría de puertas y aquí me dispongo a elegir ese parámetro
¿Y qué pasa? Que no me deja. No está en este listado. ¿Por qué? Pues porque para que en una vista pueda hacer un filtro de visualización con el VV, el parámetro de ese filtro tiene que ser un parámetro que hayamos añadido a este proyecto como parámetro de proyecto. En este caso, no lo tenemos como parámetro de proyecto, simplemente hemos cargado una familia que dentro de ella teníamos un parámetro compartido. Pero ese parámetro de sentido de apertura a puertas no es de proyecto. Si yo voy a gestionar parámetros de proyecto, aquí yo no tengo el parámetro de sentido de apertura. Lo tengo únicamente en esta familia. Para que yo aquí pueda hacer ese filtro, tengo que ir a parámetros de proyecto, añadir, parámetro compartido, lo selecciono, sentido de apertura a puerta, que aplique a la categoría puertas y que se me guarde en datos de identidad. Y aquí quiero hacer un inciso, porque si nos fijamos, al crear este parámetro dentro de la familia, nos había pedido también elegir si era de ejemplar o de tipo, igual que ahora. Pero elegir de ejemplar servía para decir si ese parámetro lo íbamos a poder modificar desde las propiedades de ejemplar de esa puerta o dando a editar tipo, si marcábamos de tipo. Pero únicamente nos aplicaba a esa familia de puertas, a cualquiera de los tipos de esa familia, pero no al resto de familias de puertas. En cambio ahora, eso lo hemos solucionado porque al elegir puertas, este parámetro nos va a salir en todas las puertas del proyecto, de cualquier familia. Y aquí en tipo de ejemplar, igual que antes, sirve para determinar si ese parámetro de sentido de apertura se nos verá en las propiedades de ejemplar o en las propiedades de tipo. Muy bien, entonces digo de ejemplar, que varíen en datos de identidad y acepto. Ahora ya lo tengo dentro de mi proyecto y ahora ya sí puedo crear un filtro, editar nuevo, lo voy a llamar sentido de apertura, que me aplique a las puertas y ahora aquí lo tengo, sentido apertura bot. Es igual a izquierda y ahora ya lo añado, sentido apertura, si es izquierda que se me vea en color rojo, muy bien, entonces como he dicho antes, las que se abrían a izquierda rojas y el resto en azul. Entonces en el VV selecciono puertas, abro y digo que se me vean todas en azul, tanto en proyección como en corte. Acepto, aplico, perfecto, y ya lo tengo. Se me ven todas en azul y encima de ellas me está aplicando mi filtro, el cual las que se abran de izquierdas se me superponga el color rojo. Conclusión. Los parámetros que hayamos creado en una familia añadiéndolos del archivo txt de parámetros compartidos, al cargar esa familia en el proyecto, el parámetro podrá ser usado para hacer tablas de planificación, pero si lo que queremos es usar también ese parámetro como un filtro de visualización, tendremos que crearlo como parámetro de proyecto. Y ahora vamos a abrir esta familia otra vez y vamos a crear un parámetro nuevo, pero esta vez creándolo como parámetro de familia al uso. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues como vemos en la descripción, este parámetro no lo vamos a poder usar como campos en las tablas de planificación, ni pueden usarse en etiquetas, ni por supuesto como filtro de visualización en el VV. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, vamos a llamarle sentido apertura, parámetro de familia, ejemplar. De ejemplar, que sea de texto y que se me agrupe en datos de identidad. Acepto, lo tengo aquí, acepto,
la cargo en el proyecto, en el mío. En el momento que me lanza este aviso, el de sobreescribir o sobreescribir la versión existente y sus valores, si elijo la de arriba, se me va a actualizar la geometría de la familia, sus nuevos parámetros y la nueva configuración únicamente. No va a actualizar los valores de los parámetros. Y en el caso de que le dé a la de abajo, además de lo anterior, si hemos modificado valores de los parámetros, tanto si son de tipo como de ejemplar, se actualizarán también en el archivo del proyecto. Yo por defecto uso esta siempre. Y ahora ya al seleccionar mi familia, veo que lo tengo aquí. Cuando selecciono la puerta de otra familia, no me va a aparecer, como vemos aquí. Únicamente en esta familia. Y ahora este parámetro no lo vamos a poder usar ni en etiquetas, ni en tablas, ni como filtros de visualización. Si yo voy a mi tabla de planificación de puertas y doy a campos, y aquí no tengo ese parámetro que acabo de crear. ¿Y cómo distinguimos dentro de una familia qué tipos de parámetros tenemos? Pues muy sencillo. Seleccionamos cualquier parámetro, le damos al lapicerito y aquí vemos la información. Parámetro interno. Bueno, pues esto es un parámetro de sistema que no ha creado el usuario, sino que venía ya por defecto de Revit. Igual que, por ejemplo, el parámetro comentarios de tipo, parámetro interno. Pero si damos a sentido de apertura y damos al lapicerito, vemos que te dice que es un parámetro de familia. Y si elegimos este y damos al lapicerito, vemos que es un parámetro compartido. Por otra parte, si en una familia muy utilizada en un modelo hay un parámetro que ha sido creado como parámetro de familia, por ejemplo este, y después queremos etiquetarlo o incluirlo en tablas de planificación, como acabamos de decir, no vamos a poder. Pero en este caso sí que vamos a poder convertirlo a parámetro compartido, el cual, como hemos visto, sí que lo vamos a poder etiquetar. A diferencia de un parámetro de proyecto que yo no lo podía convertir en parámetro compartido, en este caso sí que puedo. Para ello lo que tengo que hacer es tener primero creado ese parámetro compartido. Yo, el de sentido de apertura, ya lo tengo aquí. En este caso lo voy a eliminar un momento para este parámetro de familia poder cambiarlo a parámetro compartido. Entonces simplemente es darle al lapicerito y aquí sí que nos deja cambiarlo a parámetro compartido y ahora ya lo seleccionamos y ya lo tenemos. Aceptar. Y como vemos se nos ha cambiado automáticamente. Y ahora, dándole al lapicerito, vemos que es compartido. Y ahora sí que lo vamos a poder etiquetar. Cargamos en el proyecto, sobreescribimos, seleccionamos la familia y aquí lo tenemos. Y como vemos además, no se me ha borrado la información que tenía ese parámetro de familia. Genial. ¿Y se pueden copiar parámetros de familia de una familia a otra con la herramienta de transferir normas de proyecto? No, no se puede. Si yo estoy dentro de mi familia y le doy a gestionar, transferir normas de proyecto, aquí no voy a tener la opción de parámetros de familia. Ni parámetros de familia ni ningún otro tipo de parámetro. Es decir, no se puede. Y puedo guardar estos parámetros de familia que he creado en esta familia de puertas en la plantilla de familias de puertas. Bueno, pues sí, pero haciendo un truco. Para ponernos en contexto, voy a hacer una pequeña introducción. Cuando estamos trabajando con plantillas RTE de proyecto, podemos abrirla sin problemas, realizar cambios, guardarla nuevamente como una plantilla de proyecto para poder usarla posteriormente. En el caso de las plantillas de familias, que tienen formato RFT, en principio no es posible variar su contenido y volver a guardar esa plantilla, ya que una vez que abres un archivo con extensión RFT, este pasa a ser una familia como tal, y cuando le damos a guardar como, solo tendremos la opción de guardarlo como una familia. Es decir, si yo hago archivo, nuevo, familia, elijo mi plantilla de familia de puertas, puerta métrica RFT, doy a abrir y aquí meto un parámetro nuevo,
uno de familia, sentido, apertura, que sea parámetro de familia, en datos de identidad, texto y ejemplar, y un nuevo parámetro de familia de compartido de sentido, apertura, puerta, que sea de ejemplar y que se me guarde en datos de identidad. Fenomenal, aquí lo tengo, el parámetro de familia y el parámetro compartido. Muy bien, entonces yo ahora esta puerta, si intento guardarla como una plantilla, no me va a dejar. Entonces, si lo queremos guardar como una plantilla, el truco es crearlo como familia, elegimos nombre y ruta, ponemos aquí plantilla, puerta, y de momento lo dejamos con archivo RFA y damos a guardar. Y ahora ya cerramos esta familia. Y ahora vamos a la ruta donde he guardado esa familia y aquí la tengo. Entonces ahora el truco es cambiarle la extensión a este archivo, en vez de RFA a RFT. Damos a aceptar, nos lanza este aviso, damos a que sí, y ahora simplemente tenemos que ir a Revit y darle archivo, nueva, familia, vamos a nuestra ruta y aquí vemos nuestro archivo RFT. Damos a abrir y aquí lo tenemos. Y al darle a tipos de familia vemos en datos de identidad que ya se nos ha abierto con esos parámetros de familia añadidos. Es decir, no empezamos la familia de cero, sino con todo lo que hubiéramos metido ya en esa familia que ahora funciona como plantilla de familia. Perfecto.